sigue bajando. Javi Borelli, buenas noticias. Buenas noticias para la Argentina. ¿Lo decimos en voz alta o lo decimos para adentro por las dudas? Digámoslo como hay que decirlo, digo, se hace tanta bola cuando sube, hay que darle un poquito de bola cuando baja también. Sí, porque si no Delia se enoja. Así que no Claro, bueno, no, pero además ahí lo que está sucediendo es que han surtido efecto algunas de las medidas anunciadas por el gobierno, sobre todo a partir del momento en que Martín Guzmán fue entronizado, digamos, como principal responsable de las medidas para hacer y tomó medidas que al mercado le han gustado. Entre ellas también pensar algunas soluciones para aquellos que se sentían incomodados. Y esto lo vamos a poder conversar en un rato aquí con el invitado, pero se han vuelto a sacar, a ofrecer bonos en dólares. Está muy calmo el tema después de varias semanas complicadas y eso le viene bárbaro, como dijimos hace un rato, al gobierno porque acaba de llegar el Fondo Monetario Internacional, tiene que renegociar el pago de la deuda y le gusta al fondo ver esto, ver más tranquilidad cambiaria, no ver tantos líos en las calles también, y lo que mete miedo de este lado también es, bueno, cuáles serán los condicionamientos que traerá este acuerdo con el fondo. Ay, y si hay alguien que seguramente sabe del tema y puede darnos algunos indicios es el director del Banco Nación, Claudio Lozano. Bienvenido a Crónica al Mediodía. Lo veo con cara de preocupación. ¿Puede ser? Sí. A ver, Puede ser. ¿Qué le preocupa de todo esto? Porque el dólar blue está bajando y vio que pareciera que la única preocupación a veces que tenemos a nivel país es la cuestión del dólar blue, pero no, hay muchas otras. Y hay muchas otras, y de hecho ustedes presentaban una noticia anterior, que es el tema de la CAMPE y ciertas demandas sociales, que en todo caso se estaban tratando de resolver por el Gabinete de Desarrollo Social, y lo vinculo porque una cosa tiene que ver con la otra. Sí. Efectivamente, el dólar blue está bajando, el dólar contado con liquid también, el dólar MEP de la bolsa también, pero se da en el marco de un conjunto de políticas que de alguna manera tienen un contenido cada vez más ortodoxo, por decirlo de alguna manera. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el gobierno, para hacer esto, ha aumentado el endeudamiento en dólares de la Argentina. El gobierno para esto ha subido la tasa de interés y los rendimientos en pesos, y el resultado es que esto encarece el costo del crédito. ¿Una bomba de tiempo? ¿Algo así? No sé si una bomba de tiempo, pero lo que digo es, vos estás calmando la fiebre del dólar con un conjunto de políticas que te limitan otro objetivo indispensable para la Argentina, que es la recuperación de la actividad económica. Para recuperar la actividad económica yo necesito crédito barato para las unidades económicas, para financiar su capital de trabajo. Este conjunto de medidas están encareciendo el crédito. No se trata solo de confianza, no se trata solo de confianza de lo que puede llegar a decir el ministro, por eso. lo que puede decir Es más, Alberto Fernández. En realidad no es confianza, porque vos lo que estás es poniendo plata, por eso digo, para que se está pagando la confianza. Estás pagando la confianza. Por eso digo, no es solamente confianza, está todo lo de atrás, lo que está contando entonces usted. y también lo que decía recién Castells, el presupuesto que está en discusión en el Congreso es un presupuesto muy pensado para la negociación con el fondo y es un presupuesto muy restrictivo. Es un presupuesto donde no existe el ingreso familiar de emergencia, efectivamente. Hay que tener en cuenta que los últimos datos son 21 millones de pobres en la Argentina y 5.700.000 indigentes. Esa es la realidad. Es un presupuesto vacuna, o sea, que se la juega toda la vacuna, porque si la vacuna no llega y sigue el coronavirus, no está presupuestado ni el ATP, ni el IFE. Independientemente del tema sanitario, obviamente ahí hay una estrategia del gobierno que es la vacuna, claro. Pero cuando uno mira un presupuesto en relación a la economía, el tema es si yo estoy poniendo plata en la economía o la estoy sacando. Este presupuesto está sacando plata de la economía, está sacando demanda cuando tendríamos que poner demanda. El problema de la Argentina hoy es que tenemos un mercado interno absolutamente deprimido, hace falta poner ingresos para que haya demanda y hace falta poner financiamiento de capital de trabajo para que las unidades económicas respondan a esa demanda. Estos dos problemas hoy no están siendo atacados, así que estamos controlando el dólar con políticas que nos están poniendo límites a la hora de pensar en la recuperación económica. Por eso, me decías, mi mirada es de preocupación. Yo puedo entender políticas ortodoxas, coyunturales,
Pero me parece que hay que discutir más integralmente con la el tema. lupa se ve otra cosa. No, y aparte porque también es no poner el foco en la causa. ¿Cuál es la razón por la cual en una Argentina, en donde los dólares sobran, porque en realidad vos tuviste un saldo comercial este año muy abultado, de repente el Banco Central no tiene reservas y consecuentemente pudiste estar expuesto a presiones cambiarias? No deberías haber tenido presiones cambiarias porque tenías saldo comercial positivo, tenías un dólar que no se había atrasado, tenías un acuerdo cerrado con los acreedores. No había razones para que haya presiones. Sin embargo, las hubo. ¿Por qué las hubo? Porque no hubo un manejo aceitado de cómo ingresan los dólares y cómo salen. El control sobre el ingreso de dólares y el control de la salida es clave. Porque nosotros no podemos seguir discutiendo cómo contenemos el dólar solo con la tasa de interés. Claro. Porque si no, para evitar que el dólar se vaya, subís la tasa de interés claro. Y complicás la reactivación. Y la verdad que estamos en un juego de suma cero que no le resuelve la vida a nadie. Ahora, los exportadores todavía tienen 4.000 millones de dólares afuera que deberían haber ingresado y no ingresaron. Y el Banco Central permitió que grandes empresas se llevaran 7.000 millones de dólares para cancelar haber dado eso y tendría que ser central para manejar sí. Siempre por evitarse y hacer Néstor. A ver, yo tuve oportunidad de hablar en las últimas 48 horas con 2 economistas cercanos, bastante cercanos al gobierno. Lo que me explicaban es esto y le pido que me ayude a entenderlo. Si el gobierno tenía deudas en bonos a corto plazo, en pesos, es decir, que tenía que pagar una cantidad de pesos por esos bonos en los próximos meses y que consiguió canjearlos por bonos que van a vencer entre 2025 y 2030 en dólares. De esa manera, esos pesos que tenía que pagar por los bonos no se van al mercado del blue. La deuda se patea 5 años para adelante y eso da el margen para esto que decía usted, crédito barato para reactivar la producción industrial. ¿Esto es así o nos están vendiendo un verso? En realidad, el gobierno efectivamente está tomando deuda en dólares para calmar la plaza cambiaria. Eso es contradictorio con la idea de que quiero armar un mercado en pesos. Claro. Tiene contradicción. Al mismo tiempo está subiendo la tasa de interés. Por lo tanto, el costo del financiamiento no se está abaratando, se está encareciendo. Y consecuentemente eso le pone límite a la situación en materia crediticia. Vamos a ver cómo evoluciona la situación para adelante. Lo que digo es, si acá no hay una estrategia en donde tengamos otras herramientas, no solamente la herramienta financiera de subir la tasa de interés, sino también controles estrictos sobre el comercio exterior y controles estrictos sobre el flujo de importaciones, de manera tal de manejar los dólares con independencia de la tasa de interés y poder acomodarla en función de financiar el desarrollo, las cosas se van a complicar. Y además necesitamos un presupuesto más flexible en materia de ingresos. De hecho, sí, objetivamente lo que dijo recién Castells es que le van a dar lo que el presupuesto no dice. Sí, Javi, perdón. Ahora, a propósito de esta estrategia alternativa, ¿crees que está en un futuro cercano en la hoja de ruta de Guzmán? Mirá, si yo tengo que juzgarlo por sus antecedentes, debería. No podemos escindir esto de que el gobierno estuvo siendo víctima durante estos últimos tiempos de presiones de actores sociales concretos que empujan la política en esta dirección. Me parece que el gobierno, acá también hay una discusión política de cuáles son los actores que priman a la hora de las decisiones. El gobierno tiene un espacio social muy amplio que lo respalda y consecuentemente tiene capacidad de aglutinar poder político para avanzar en dirección a lo que necesitamos. No es cierto que Argentina no necesite sostener el ingreso familiar de emergencia, más debería perfeccionarlo. Vuelvo al punto que dije. Hay 21 millones de pobres y hay que entender algo. Cuando se fue Macri, la situación social de la Argentina ya era escandalosa. Y se contuvo por la expectativa social que generaba un nuevo gobierno. Sí. La situación social se agravó, es peor que lo que era, no es que se resolvió. Y la verdad que se contuvo porque la pandemia contiene, porque obviamente es una situación muy particular. Sí, de incertidumbre mundial. De incertidumbre mundial y consecuentemente, responsablemente, todos contienen sus demandas. Ahora, bueno,
Eso tiene un límite. Sí. Consecuentemente, hacerte cargo de una Argentina con 47% de pobres y 12% de indigencia es una situación sumamente compleja que implica que vos tenés que colocar en el presupuesto algunas de las prioridades que la pandemia puso de manifiesto. Una de ellas fue la informalidad y la desocupación, la insuficiencia de los ingresos, el tema del hacinamiento habitacional, la cuestión del acceso a los servicios públicos. Digo, esos temas deberían estar reflejados en el presupuesto. Los problemas estructurales. Hay un punto más que también tiene que ver con estas medidas, que tiene que ver con la redistribución del ingreso. Digo, esta cantidad de pobres, o sea, el IFE va al sector más golpeado, también un sector que gasta en consumo, todavía no habla de una fórmula jubilatoria que puede funcionar, es la que utilizó antes el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero que no tiene en cuenta la inflación. Entonces tendríamos que especular con que la inflación no se dispare, que se mantengan contenidos. Y al mismo tiempo, para cerrarte el combo, no se pudo avanzar en dos medidas que hacían hasta a esto muy importante. Una es, puntualmente, ese aporte solidario a las grandes fortunas, que no ha logrado avanzar. Y por otro lado, otra medida que también fue emblema y que se ata con el tema de las dólares, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que fue icónico de Vicentín, donde vos participaste en el estudio de lo que había pasado ahí y donde hay muchos dólares. Hoy la soja vuelve a picos. Si no se toman buenas medidas ahí, ¿no nos quedamos cortos en esta idea de la redistribución? Mirá, por eso insisto, yo creo que el gobierno debería incorporar en la agenda la discusión del control estatal sobre el comercio exterior, fundamentalmente el comercio de granos. En esa dirección, lo de Vicentín era un avance. Vicentín representaba unos 4.000 millones de dólares al año, no era una cuestión menor a la hora de discutir estas cuestiones. La empresa testigo en un mercado claro necesita control estatal, necesita control del flujo de importaciones. Necesitamos una reforma progresiva y necesitamos política de distribución de ingresos. Esta es la agenda lógica del tipo de desafíos que el gobierno nacional tiene y para el pacto electoral que el gobierno nacional tiene. ¿Al FMI no le gusta esa agenda? No, al FMI no le gusta, pero al FMI lo que le gusta nunca nos ha hecho bien. Sí. Pero Cristalina Georgieva dijo otra cosa, ¿no? Como que no iban a hacer recortes, no proponían las recetas de siempre. Por lo menos en la última misión aquí en Argentina, lo que se resaltó fue eso. ¿No es así? Sí, es así. Efectivamente, todo el discurso del gobierno ha sido otro. Digamos, el tema de que el fondo que ahora es bueno y que supuestamente no es el fondo de antes, yo creo que lo que hay que entender acá es que el fondo hizo las cosas demasiado mal, sí. Le prestó a la Argentina más de la mitad de su capacidad prestable, lo hizo violando sus propios estatutos, lo hizo para sostener el gobierno anterior, claro, y para condicionar la eventualidad de un cambio de gobierno. Pero no es que nos van a regalar nada, acá lo que está planteando el fondo es reemplazar lo que tiene hoy la Argentina como crédito por un crédito a más plazo, pero con más condicionalidades. Por lo tanto, hay que discutir, sacarse de encima el corset del fondo. El fondo no tiene autoridad moral ni legítima para reclamarle a la Argentina absolutamente nada. Junto con Macri es el principal responsable de lo que está ocurriendo. Lozano, en los últimos años se ha perdido poder adquisitivo, es decir, los sueldos perdieron contra la inflación. ¿Cuándo se va a dar la recuperación del salario? No, bueno, ese es el tema. Si uno mira el presupuesto nacional, el salario para los estatales tiende a reducirse. Si uno mira la fijación del salario mínimo en el último Consejo del Salario, no hay una señal de recomposición del poder adquisitivo. Y si uno mira el tema de la discusión de la fórmula de los jubilados, que planteaba antes tu compañero, también aparece ahí el problema. Porque la verdad, ¿qué sería lo lógico? Si yo quiero recomponer el mercado interno y que haya demanda, mi fórmula tendría que incluir que las jubilaciones deberían subir en términos reales. Y porque yo tengo hoy un haber jubilatorio mínimo de 18.000 pesos, un haber promedio de 22.000 y la canasta del jubilado son 50.000 pesos. Claudio. Entonces digo, lo que debería decir es, mi fórmula es que los jubilados ganen un 1% más por año de lo que es la inflación, por ejemplo. Claudio. Digamos, que se recompongan 1% real, pero Claudio, acá no tenemos garantías de esto. Necesitamos ir al corte porque realmente nos quedamos sin tiempo. Muy interesante, como siempre, Claudio Lozano, director del Banco Nación. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos volando al corte, Dani, porque si no nos retan. Así es, rápido, ya seguimos.